Bienvenidos a Aprender a Aprender, el espacio donde nos introduciremos en los ritmos y estilos del aprendizaje. Además, exploramos los mejores instrumentos para comprender e impulsar la educación. Soy Alejandro Puerto. El día de hoy, en nuestra conversación, está la docente de matemáticas Laura Celi, en el Colegio Gran Colombiano de la ciudad de Tunja. Bienvenida, Laura. Buenos días Alejandro y a todos quienes nos escuchan. Es un placer poder compartir con ustedes experiencias sobre un tema tan vital como es reconocer y familiarizarse con los distintos ritmos y estilos de aprendizaje del aula. Bueno, Laura, para mí y para todos los que nos escuchan es un gusto también. Ahora bien, pues literalmente vamos al meollo del asunto, ¿no? Nuestro eje fundamental son los ritmos y estilos de aprendizaje en el aula, ¿no? Ahora bien, para empezar, quisiera que nos contaras cómo aprenden tus estudiantes, qué has observado en ellos con la relación de nuestro eje fundamental, ritmos y estilos de aprendizaje. Bueno, es algo que uno inicia a observar y analizar desde la primera clase. Cada estudiante tiene su ritmo, que es en esencia el tiempo que le toma procesar, entender y analizar una nueva información o tema. En matemáticas, particularmente en álgebra, algunos alumnos captan rápidamente conceptos básicos y avanzan con agilidad, mientras que otros necesitan reforzar esos aprendizajes de forma más pausada, revisarlos más veces o hacerlo con diferentes tipos de actividades. En cuanto a los estilos de aprendizaje, permite que los estudiantes comprendan y se apropien más rápidamente a las temáticas, consolidando un conocimiento perdurable en el tiempo. Por ejemplo, Alejandro, algunos de mis alumnos son más visuales. Esto quiere decir que aprenden más fácilmente cuando implemento gráficas, diagramas o esquemas que incorporan colores y figuras que llamen su atención. Otros son auditivos y comprenden mejor un tema cuando escuchan explicaciones o se les permite debatir y compartir opiniones de sus compañeros sobre el tema. También hay quienes son kinestésicos y prefieren hacer ejercicios o realizar actividades físicas al aire libre, que les permita recordar con agilidad lo visto en clase. Óyeme, eso me hace recordar por lo menos cuando yo estaba estudiando, los profesores eran un poco más, digamos, autoritarios y todo ello. Digamos que como que por lo que veo y por lo que nos cuentas en este momento, es un poco más como chévere, más como dinámico, como más didáctico, porque literalmente con lo que tú nos estás contando es como que, si me lo preguntas, digamos que a mi parecer, yo creería que soy más kinestésico, perdón, como vos mencionabas, y un poco más como visual, ¿no? Ahora bien, ¿nos puedes como empapar un poco más del tema? ¿Sabes? Me parece fundamental comentarte a ti y a los oyentes que los ritmos y estilos de aprendizaje no deben seguirse como un paso a paso estricto o como una teoría indiscutible, que si la cambias o modificas en algún momento o aspecto, no te llevarán al fin que esperas, sino que pueden complementarse y variar según el contenido, habilidades y realidades de nuestros estudiantes. Tal como lo señala el autor Silva, esta diversidad es la riqueza del aula y un gran desafío para nuestra enseñanza. Ah, ok, ok. Muy interesante lo que me dices. Bueno, lo que me estás comentando en el día de hoy. Ahora bien, ¿podrías contarnos entonces cómo logras identificar los estilos y ritmos de los estudiantes? Veo que es una tarea un poco más dispendiosa y no creo que sea tan fácil como yo observo un estudiante y sé identificarlo. Pues también eso va un poco más como en tu ser, ¿no? Cuéntanos un poco más de ello, Laura. Claro que sí, Alejandro. Pues como te comentaba, pues todo parte de la observación directa durante las clases. Estoy atenta a cómo se relacionan los estudiantes con el material que estamos trabajando, qué tipo de actividades prefieren y cómo reaccionan ya sea positiva o negativamente ante las diferentes estrategias pedagógicas. Pero además de ello, me preocupo por dialogar con los estudiantes y permitirles expresar cómo se les facilita aprender, para así comprender sus fortalezas, dificultades y curiosidades. También debo reconocer que es indispensable que nosotros como docentes nos adaptemos al ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Como bien se dice, no es importante la cantidad, sino la calidad de los conocimientos adquiridos. Ah, ok. O sea que es un proceso
que ¿cómo lo definirías tú? O bueno, ¿cuál sería un proceso que tú dices como que podría ser, como tú lo dices, es diferente para todos, pero tendría como una receta o algo que podríamos llevar, un paso a paso? Pues yo lo definiría como un proceso dinámico de activo, como lo recomienda el autor Mendoza, teniendo en cuenta que los estilos y ritmos pueden modificarse y adaptarse a lo largo del tiempo, con la experiencia y el progreso de los alumnos. Como te indicaba, no sería una receta o un paso a paso, sino ya lo defines por tu experiencia. Óyeme, es súper chévere, en serio, es súper chévere ello. Pero pues digamos que me quedan ciertas como preguntas al aire, ¿no? Pero de todos modos se van dando respecto a nuestra entrevista, o bueno, al transcurso de nuestra entrevista o nuestro podcast, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar, Laura, pero me surge esta pregunta, como te lo decía. ¿Qué ajuste en las estrategias haces en clase para poder responder a esa pluralidad de estilos y ritmos de aprendizaje precisamente? Y eso es lo que yo te mencionaba como con las preguntas que quedan al aire. Bueno, partiendo de lo esencial, es fundamental la planeación de clase, en donde puedes establecer qué actividades puedes llevar a cabo, que se adapten a los estilos y ritmos de aprendizaje que tienen tus estudiantes. Por ejemplo, como te mencionaba antes, cuando enseño álgebra utilizo gráficos y videos para poder acercarme más a los estudiantes que aprenden de forma visual. O para aquellos que aprenden de forma auditiva, trato de hacer explicaciones grupales o debates entre ellos mismos. Cuando son kinestésicos, trato de trabajar con ejercicios manipulables o ejercicios didácticos. También depende como un poco de la perspicacia y experiencia. Pues bien, en algunos casos es casi imperceptible poder determinar el estilo. No podemos encasillarlo en un estilo específico. Eso también suele darse que en algunas ocasiones se pueden presentar mixtos. Depende de la forma de expresión de mis alumnos, pues en algunos casos no son tan expresivos y es un poco más difícil la labor. Ahora, retomando el tema principal, en cuanto a los ritmos de aprendizaje, procuro preguntarles a mis estudiantes sobre su comprensión sobre el tema, y no avanzo si evidencio que se encuentran confundidos. Lo que realizo es explicar desde cero nuevamente y si luego de ello evidencio que aún algunos presentan dificultades, realizo refuerzos en pequeños grupos de trabajo para acercarme a ellos con una educación más personalizada. Se debe diseñar materiales complementarios para quienes necesitan repasar en casa como trabajo autónomo y establezco espacios de repaso o tutoría para los estudiantes que presentan mayores dificultades. Óyeme, súper chévere eso, o sea, literalmente haces como muy personalizada y como muy apropiada la educación para ti. Es muy chévere, en serio, porque pues digamos que no son muchos los profesores que hacen eso y tradicionalmente digamos que nos han enseñado que literalmente es como que yo voy, hago una clase, la plasmo en el tablero y seguimos. O sea, literalmente hay muy pocas personas o muy pocos profesores en este caso que se preocupan realmente por un estudiante, por comprender, y más que en avanzar, sino en que se entienda la clase. Veo la preocupación por tus estudiantes y me parece supremamente bien. Eso habla muy bien de ti y de cómo enseñas, cómo es tu pasión por enseñar. Sabes, hablando de la preocupación, me parece importante hablar de la confianza, que los estudiantes se sientan cómodos de expresar sus dudas y aporte sin temor a no ser escuchados o que los ignoremos. Y también me parece importante que el docente tenga en cuenta el ritmo de aprendizaje del estudiante, como te he mencionado antes. Esto permite que el alumno se encuentre motivado e interesado en aprender y que no desvíe su atención por la no comprensión de las temáticas. Uy, es que sí es cierto, o sea, créeme, o sea, a veces hasta uno de estudiantes le da como miedo, como pánico de preguntarle a los profesores, no sé si te haya pasado. En algunas ocasiones los estudiantes les da miedo expresar lo que están pensando o decir que no entendieron, pero es fundamental para nosotros como profes entender que no a la primera vez que explicas o no de la manera que planeaste por primera vez la clase va a dar los resultados que tienes, sino que tienes que ir adaptándote. ¿Ves? O sea, eso es lo que veo que es una como una transformación de una educación y es súper espectacular lo que mencionas. Ahora bien, partiendo de lo que mencionas sobre la importancia de la comunicación y la confianza entre el docente y todo ello que eso implica, quiero contar contigo, bueno, no sé,
si tú lo tengas un poco más como reciente o que tengas algo más que decirnos. Algo que yo vi el otro día y es el tema de la metacognición, cognición. Uy, Dios mío santo, perdón. La metacognición. ¿Qué rol juega en todo esto? A ver, Bueno, entonces si quieres que toquemos el tema de la metacognición, es en pocas palabras aprender a aprender. óyeme, súper chévere. Mira, qué casualidad. Es como se llama nuestro podcast. Súper curioso, ¿no? Es verdad, es una coincidencia. Es la capacidad, pero como te iba contando, pues es la capacidad que tienen nuestros estudiantes para identificar cómo adquieren sus conocimientos de forma más precisa y duradera. Por consiguiente, como docente en el aula, permito a mis estudiantes autoevaluarse, para que de esta manera reflexionen e identifiquen qué estrategias de aprendizaje se adaptan a su realidad educativa, para que él mismo reconozca sus fortalezas y debilidades. Esto facilita que los alumnos no sean solo receptores, sino también protagonistas de su propio conocimiento, aumentando su libertad y autonomía. Ok, o sea, mira, lo que tú estás saliendo es como reencasillando el rol de un profesor que no es enseñar, sino más bien es como de liderar, tengo entendido. Sí, pues es como más un acompañante. Yo creo que la educación ahora no está encasillada solamente en transmitir de nosotros como docentes a los estudiantes, sino de acompañarlo a que él, como decíamos anteriormente, aprenda a aprender, a construir sus propios conocimientos. Óyeme, me parece increíble. Y que nuestro podcast se llame de la misma manera es brutal, en serio. Ahora bien, Laura, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a docentes o bueno, a nuestros oyentes que pueden ser docentes o a los, digamos, a alumnos que están pensando en ser docentes también, en cómo para iniciar a trabajar los ritmos y estilo de aprendizaje sin dejar atrás la metacognición en sus aulas, ya que es algo innovador y me pareció innovador. Me gustaría que tú nos dieras ese consejo. Pues como hemos comentado en todo el podcast, te he dicho muchas veces y quiero que quede claro para los oyentes, es muy importante la observación y la escucha a los estudiantes. No seguir encerrados en la tradicionalidad y en el yo enseño, exijo y mando, sino abrir el espacio a todos los autores del aprendizaje, que tanto los alumnos como los docentes seamos los protagonistas principales de este maravilloso camino del conocimiento. Esto permite vivir la escuela, que las aulas no solo sean un espacio de autoridad, sino de exploración, construcción y comunicación continua. Para ello se debe utilizar técnicas sencillas para identificar los estilos que podemos manejar en el aula y no olvidar que cada clase es única. Sí se debe planear la clase, pero no encasillarnos en seguir la planeación como un guión predeterminado, sino como una guía que puede moldearse según la realidad vivida en el salón de clase. Ok, Laura, eso es fantástico. Literalmente fantástico porque nos enseña una forma muy dinámica y nos sale el rol de literalmente que hemos tenido tradicionalmente hablando de lo que tú mencionas. Ha sido fantástico contar con tu experiencia, tus perspectivas son claras sobre este tema tan importante. Gracias a ti y hasta pronto. Pues Alejandro, ha sido un placer para mí hablar contigo de este tema. También saludo y me despido de todos nuestros escuchas y envío pues un saludo muy especial a mis estudiantes. Ok, Laura, espero tenerte prontamente nuevamente por este lado. Muchas gracias. Y esto fue todo por hoy. Hasta luego.